Hola, mi nombre es Dolores María Ascurra, soy estudiante de la carrera de Locución Integral Turno-Noche del ISER y este es el primer parcial de Teorías de la Comunicación dictada por el profesor Germán Seraín los miércoles de 9 a 10 de manera virtual. El parcial consiste en explicar las particularidades del proceso de comunicación eh, con, sus, con sus particularidades. Me parece importante empezar con la diferencia entre el modelo clásico o tradicional y el modelo reticular. El modelo clásico o tradicional es aquel que en general se enseña en la primaria o secundaria, que explica que el proceso de comunicación se da por medio de un emisor, que es quien codifica un mensaje, un receptor, que es quien decodifica ese mensaje, y el mensaje propiamente dicho, que puede ser verbal o no verbal. El modelo clásico o tradicional resulta insuficiente para entender y comprender el fenómeno de la comunicación, puesto que en la vida real, en el cotidiano, hay muchas otras cosas que interfieren en este proceso y que lo vuelven algo mucho más complejo. En primer lugar, una de las cosas que complejiza mucho el proceso de comunicación es que emisor y receptor no son categorías fijas y estables que no se modifican, sino que estas se modifican todo el tiempo en la vida real. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una amiga y le estoy contando algo, mi amiga no me está escuchando de manera pasiva, sino que me escucha de manera activa haciendo, por ejemplo, gestos con la cara, dándome a entender que me está siguiendo en lo que le digo, que me está entendiendo, me puede hacer repreguntas, me puede interrumpir en algún momento para decirme, pará, no entendí esto, vamos de nuevo, explícamelo de nuevo. Entonces, el modelo reticular, que explica que emisor y receptor son categorías variables que están en constante cambio todo el tiempo en el proceso de comunicación, resulta mucho más adecuado para entender el proceso de comunicación, que también es algo que no debe ser entendido como algo que sucede solamente en los medios de comunicación, sino que sucede todo el tiempo en todo lugar. ¿Por qué? Porque la comunicación es un fenómeno de interacción social. En todo momento donde hay interacción social hay comunicación. Esto puede ser en una charla en la verdulería, esto puede ser en una publicidad, en la radio, esto puede ser en un mensaje de WhatsApp entre amigos, esto puede ser también en comentarios de un posteo en redes sociales. Toda interacción social supone el proceso de comunicación. Una de las principales cosas que interfiere en el proceso de comunicación es el ruido o la confusión, en palabras de Václavic. ¿Qué quiere decir esto? El ruido o la confusión son todas aquellas cosas que interfieren en el proceso de comunicación, en el entendimiento del mensaje por parte del receptor. La realidad es que esto sucede todo el tiempo. Ya sea por un ruido literalmente que distraiga a emisor o receptor, alguna falla tecnológica, por ejemplo en una llamada telefónica, que interfiere en la decodificación y en la emisión del mensaje. También puede ser un malentendido en un mensaje de WhatsApp escrito. Todo eso es ruido o confusión. Incluso también, en palabras de Václavic, las traducciones son una confusión o un ruido propiamente dichos. Él trae a colación el ejemplo de traduttore traditore, que es un refrán italiano que significa traductor traidor, eso es lo que quiere decir. Y este refrán lo que nos hace entender es que ninguna traducción es 100% fiel porque presupone una reinterpretación al idioma en el que se está traduciendo. Por ejemplo, esto ocurre, hay un chiste en Los Simpson
cuando Bart, en el capítulo que Bart llama a un niño de Australia, en un momento Homero agarra un globo terráqueo y está viendo países y posa su dedo en Uruguay y dice, en inglés, en el chiste en inglés, dije, ja, 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 you are gay. ¿Por qué? Porque las letras que conforman la palabra Uruguay, en inglés, si las dividimos, parece que dice you are gay, sos gay. En el chiste en español, ese chiste sufrió una modificación bastante grande e importante porque en el doblaje latino, Homero dice, ja, 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 eres guay, eres guay, sos guay, como sos cool. No sé la verdad qué significa guay en mexicano, entiendo que significa algo como que sos una persona cool o canchera. Entonces, esta traducción literalmente supuso una traición al chiste original y le cambió completamente el sentido. Esto ocurre porque los lenguajes son distintos, tienen distintas palabras, las palabras no significan lo mismo en un mensaje o en otro, y las letras también cambian muchas veces. Entonces, esto es algo que trae Václavic a colación y que explica bastante también los problemas de traducción. Otro de los problemas que interfieren en el proceso de comunicación es son los malos entendidos y el peligro del sentido común. Los malentendidos muchas veces se dan porque nosotros, las personas, los seres humanos, tendemos a creer que las personas con las que nos comunicamos sienten, viven, entienden y piensan el mundo de la misma manera en que lo pensamos nosotros. Entonces, muchas veces, cuando tenemos un malentendido con una persona, que un malentendido puede ser que yo le conté, por ejemplo, algo a una amiga que tuvo un problema con mi novio, por ejemplo, y le digo, no, porque mi novio es un boludo, porque me hizo esto y está mal lo que me hizo, y capaz mi amiga me dice, a mí me parece que la que está mal sos vos, porque vos actuaste de una manera fea o mala, o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy con ese problema a mi amiga y con esa situación, pensando que ella me va a decir algo que a mí no me conviene, pero que está en no me sale la palabra, en sintonía con lo que yo siento o pienso. Y capaz para mi amiga, no, capaz mi amiga cree que mi novio tiene razón, entonces yo eso me voy a enojar con mi amiga probablemente, cuando no tengo por qué enojarme en realidad, porque es simplemente un problema que viene por una distinta percepción del mundo y de la situación. Y ahí entra el peligro del sentido común. Muchas veces los humanos tendemos a creer y a endilgar en el sentido común, que nuestro sentido común es el sentido común a todo el resto de los humanos. Y no es así. Esto se relaciona con Bateson y con la incorporación de la criatura y de la pleatura. Pretura y criatura. Ay, necesito chequear. Bueno, la puta madre. Acá, criatura y pleroma. Bateson explica que el pleroma es el mundo propiamente dicho, que se mueve por fuerzas físicas o impactos de energía, como en el mundo material, y que en la criatura nos movemos por ideas o información. Y
¿Y qué es una idea? Explica Bateson que una idea es una diferencia y que la información es una diferencia que hace una diferencia. Nuestros sentidos seleccionan solo algunas diferencias del entorno para armar nuestros mapas mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vemos la realidad de manera completa, sino que hacemos un recorte de esa realidad, una selección predeterminada de esa realidad, con la que conformamos nuestro mapa mental. El mapa mental que no es el territorio, como explica Bateson. El mapa es una representación del territorio, no es el territorio propiamente dicho, sino que es el recorte que se le hace a ese territorio. Entonces, lo que muchas veces sucede con los malentendidos y con los malentendidos y con los problemas de sentido común es que tendemos a creer que el mapa mental nuestro es el mapa mental de todo el mundo, y en ese choque de mapas y frente a esa incertidumbre, nosotros lo que buscamos es estabilidad. Entonces, tendemos a creer que la otra persona capaz es tonta o no nos entiende o está en contra nuestro, porque tendemos a crear una ley de cierre para que eso no modifique nuestra identidad y nuestras creencias. Porque para nosotros es más fácil echarle la culpa al otro que entender que quizás lo que está fallando es esta este entendimiento. Así que, bueno, creo que más o menos eso es todo. Eso es todo lo que puedo decir hasta ahora. Estoy llegando a los 12 minutos. Con todas estas cosas que hemos visto a lo largo del cuatrimestre, podemos afirmar que el proceso de comunicación es un proceso complejo, dinámico, cambiante, que abarca distintas que abarca una gran complejidad por la subjetividad propia de los seres humanos, y también por cuestiones ideológicas, de entorno, de idioma, todo eso sumado al ruido y a las confusiones complejizan el proceso de comunicación. Por eso el modelo reticular resulta más preciso, coherente y mejor para explicar y entender el proceso de comunicación, que es un proceso complejo, entendido por toda interacción social entre humanos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Me despido. Adiós.